Bueno, buen día a todos. Quiero agradecerles que estén presentes y acompañándonos en este DAR virtual Balcarce. Damos comienzo a lo que sería el bloque de buenas prácticas agrícolas. Mi nombre es Santiago Vázquez, trabajo en el área de posicionamiento del producto de la empresa y tengo foco central en lo que es fertilización de cultivos. Hoy, en este bloque de buenas prácticas, tenemos la suerte de que nos acompañen Santiago Turn, que nos va a estar hablando de buenas prácticas de fertilización, y Federico Sánchez, que nos va a estar hablando de buenas prácticas de cosecha. Al finalizar ambas disertaciones, vamos a hacer el bloque de preguntas, así que por favor vayan anotándolas, como ya les han explicado anteriormente. La idea es ahora introducirlos, les voy a compartir pantalla, introducirlos en un poco la hoja de ruta que va a ser este bloque. Bueno, calculo que ahí se les compartió pantalla, vamos a detener el video y brevemente les voy a hablar de la hoja de ruta. Primero, vamos a hablar de nitrógeno en maíz y la importancia que tiene en el rendimiento. Luego les voy a comentar qué estamos haciendo por parte de KWS, los ensayos. Resultados les voy a mostrar de silo y de grano. Les voy a hacer mención de algunas estimaciones de acá del DAR de Balcarce. Y bueno, como les decía recién, aprovechando la presencia de Santiago y de Federico, que son referentes en el manejo de buenas prácticas en el uso de maquinarias, es una buena alternativa para hoy para poder sacarnos y evacuarnos dudas. Hablando de cómo generamos rendimiento en maíz, se deben dar algunas condiciones, como por ejemplo condiciones ambientales favorables, tener un balance nutricional adecuado, genética, ahí hablamos del híbrido adecuado para cada situación y cada lote, cuidar a nuestros cultivos de plagas y enfermedades, y pensar a la rotación, pensar a la fertilización no solo en el cultivo, sino también en la rotación. O sea, lo ideal es hacer un buen manejo. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el balance nutricional. Para explicar la importancia que tiene el nitrógeno en maíz, utilicé esta filmina de Aramburu Merlos, donde explica que una brecha es la diferencia entre dos rendimientos. En este caso, en la barra azul vemos el rendimiento potencial en secano, y tenemos en la barra más anaranjada el rendimiento promedio del productor. Esa diferencia entre los dos rendimientos es una brecha, que está principalmente dada por nutrientes, malezas, plagas y enfermedades. Me animaría a decir que gran parte de esa diferencia entre rendimientos, o de esa brecha, se explica por una subnutrición con nitrógeno y fósforo principalmente, que son los nutrientes que más limitan al cultivo de maíz. Por lo tanto, podemos mejorar para reducir esa brecha. ¿Qué estamos haciendo desde KWS? Estamos evaluando varios niveles de fertilización para evaluar la productividad, calidad y eficiencia de nuestros híbridos. Cuando les hablo de nuestros híbridos, les hablo de híbridos sileros y graníferos. Y donde los evaluamos en micro y en macro parcelas. Las microparcelas son llevadas a cabo en nuestras estaciones experimentales, donde probamos varios híbridos, distintos niveles de fertilización, altos, medios y tratamientos testigos, como ven, las celdas sin signos más, y lo mismo hacemos o intentamos replicar para las macroparcelas. ¿Cómo se diferencian o cómo se complementan? Sería mejor decir. Las microparcelas, hay una toma de datos muy exhaustiva, tienen un alto rigor estadístico, y es una muy buena información. Las macroparcelas también es una muy buena información, pero lo que intentamos hacer es adaptarnos al manejo que tiene el productor, y además hacer un análisis económico, para poder acercarnos a la realidad del productor. Entonces, teniendo esa información en microparcelas, esa información muy fuerte desde lo científico, y la realidad del productor en macroparcelas, lo que logramos es que se potencie la información y poder consolidarla. Cuando hablamos de resultados, acá quiero comentarles que la empresa, en su plan de mejoramiento, selecciona los híbridos, tanto sea para silo como para grano. Cuando hablamos de nuestros híbridos sileros, los evaluamos por su capacidad de producir leche o carne por hectárea. Y eso deriva de tener híbridos que nos den silaje de calidad, con algunos parámetros como son el almidón, el FDN y FDA favorable, y tener silajes eficientes. O sea que podamos traducir por kilogramo de materia seca muchos kilogramos de carne o de leche.
Ahora, cuando nos vamos a nuestros híbridos graníferos, evaluamos los componentes de rendimiento como son el número de granos y el peso de 1000 granos, y esa estrategia ahí les menciono que va a depender un poco de cada híbrido, luego se los voy a mencionar. Pero cuando pensamos en grano, principalmente lo que pensamos es en rendimiento. Acá les voy a mostrar resultados de micro y macro parcelas para nuestros híbridos hileros. Vamos a centrarnos en lo que es productividad. Cuando les hablo de productividad, les hablo de kilogramos de leche por hectárea. Este gráfico es de la Estación Experimental Zavalla, donde se llevó a cabo algún ensayo, y les muestra cómo, a medida que aumentamos el nitrógeno total disponible en el suelo, en el eje X, lo mismo se traduce en incrementos en kilogramos de leche por hectárea, o sea, en productividad. La recta de esta pendiente nos está diciendo que por kilogramo que nosotros aumentamos la oferta del cultivo, eso se traduce en 47 kilos de leche por hectárea. Ahora, si nos vamos a nuestros datos en macro parcelas, y ahí tomo la localidad de Frank, donde recientemente se llevó a cabo un evento similar al DAR Virtual Balcarce, nada más que lo hicimos en la localidad de Frank Santa Fe, incluso quizá alguno que lo esté mirando estuvo presente. Vemos que la información es similar. Estos son datos recientes, como les dije recién. Vemos como a medida que aumentamos el contenido de nitrógeno disponible, eso se traduce en 40 kilos de leche por hectárea. Por lo tanto, la información concuerda, o sea que eso nos hace ver que tenemos similares resultados tanto en micro como en macro parcelas. Ahora, cuando nos vamos a hacer un análisis económico de esas macro parcelas para la localidad de Frank Santa Fe, acá les grafico los dólares extra por hectárea en función de las dosis de WAN. ¿Y cómo se calculan esos dólares extra por hectárea? Se los voy a explicar brevemente. Utilizamos el rendimiento de nuestros tratamientos fertilizados, le restamos el rendimiento de nuestro tratamiento testigo, y eso nos da una respuesta en litros por hectárea. Si esa respuesta en litros por hectárea lo multiplicamos por el valor en litro de leche, en dólares, nos da una respuesta en dólares por hectárea. Ahora, si a esa respuesta le restamos el costo de aplicación, y cuando hablo de costo de aplicación les hablo del valor del nutriente y de la operatoria de aplicarlo, nos da los dólares extra por hectárea que ven graficados en el eje Y. Entonces, si ahora nos vamos al gráfico, vemos cómo pasar de 0 a una dosis de 130, eso se traduce en 566 dólares por hectárea extra. Al pasar a una dosis de 260, vemos que se tradujo en 1090 dólares extra por hectárea. Ahora, cuando nos vamos a 390, vemos que el impacto entre dosis, entre la de 260 y la de 390, no fue tan grande. ¿Qué nos está diciendo esto? Como la curva se empieza a planchar a partir de 260 de dosis, podríamos decir que entre 260 y 390 estaríamos alcanzando nuestro óptimo de rendimiento y nuestro óptimo económico. ¿A qué conclusión llegamos con el productor de la localidad? En esa localidad la dosis media de WAN era de 130 litros. Y pudimos demostrarle y ver juntos que con una dosis del doble, 260 litros, duplicaba el beneficio económico. Ahora nos vamos a ver resultados en macroparcelas, pero de grano. Vemos cómo, para la misma localidad de Frank Santa Fe, evaluando productividad, vemos cómo a medida que aumentamos el nitrógeno disponible en el suelo, tenemos un incremento en el rendimiento. Ahora, si nos vamos a hacer un análisis económico de lo mismo, acá les hice el cálculo de dólar extra por hectárea en función a la dosis. El cálculo fue exactamente igual al otro, nada más que en vez de tener rendimiento en litros de leche, en este caso eran kilogramos de grano por hectárea. Y vimos cómo también, a partir de la dosis de 260, entre la dosis de 260 y 390, el rendimiento, el beneficio económico también empezó a disminuir. Por lo tanto, podríamos pensar que entre esas dos dosis llegaríamos a nuestro óptimo económico. En este ensayo otra cosa que medimos fue la eficiencia de uso del fertilizante, que no es nada más ni nada menos que los kilogramos de grano por kilogramos de nitrógeno aplicado. A medida que fuimos aumentando la dosis, esa eficiencia fue cayendo, y también nos explica este
cómo se ha planchado a partir de 2.60, entre 2.60 y 3.90, la respuesta económica en la curva. O sea que a partir de la eficiencia también podríamos sacar algunas conclusiones. Ahora, cuando nos vamos a ver qué fue lo que hicimos acá en el DAR de Balcarce, en Balcarce tenemos varios de los híbridos de nuestra paleta probados con 3 niveles de fertilización: 0, 150 y 300 de urea, sembrados en 3 fechas de siembra: octubre, noviembre y diciembre. En este caso, el híbrido que les estoy mostrando es el 3916 Gel Stack, y una mención que les quiero hacer es: ven como en la fecha de diciembre podríamos habernos evitado el daño que tenemos en punta de espiga utilizando la nueva versión Viptera. Para estas siembras tardías hubiera resultado en un beneficio. Cuando nos fuimos a ver la planta cómo se encontraba, las hojas que están viendo ahí son hojas de la espiga, más 1 y menos 1, y vemos como para la dosis de 300 kilos de urea, las hojas se encuentran verdes, por lo tanto la planta está llenando a una tasa mayor. Cuando nos vamos a la dosis de 0 de urea, ahí lo que pueden ver es cómo el tratamiento sin fertilizar ha empezado a removilizar ya hace tiempo. Si pensamos que este impacto es positivo en grano, piensen también, si nos fuéramos a analizar un híbrido de silo, ese tiempo en que la planta va a permanecer más verde, se va a traducir en un alargue también en la ventana de picado, que creo que es el cuello de botella que tenemos todos los que picamos maíz. Si nos vamos a ver las estimaciones de este híbrido, el 3916 Gel Stack, vemos como en octubre, noviembre y diciembre hay comportamientos distintos, por ahí explicado porque tenemos distintos ambientes, o sea, vamos a tener distintos potenciales, y vemos que hay una diferencia. Entre las dosis de fertilizante. En este híbrido puntualmente, lo que estamos viendo en las estimaciones es que se da principalmente por diferencia en el peso de 1000 granos. A medida que le aumentamos los recursos, este híbrido tiene la capacidad de aumentar su peso de 1000. Algunos otros híbridos son más fijadores, o el impacto de los recursos lo muestra más en el número de granos. Pero bueno, ¿qué promete este ensayo? Explicar o ver la respuesta a la fertilización en 3 ambientes, en 3 potenciales distintos. Por lo tanto, en concordancia con varios trabajos que ya hemos estado analizando, creemos que vamos a poder arribar a varias conclusiones. Esta información, a la brevedad, se la vamos a estar comunicando vía comunicados técnicos, impresos, o vía nuestras redes, y cualquier información de la que les acabo de contar que nos quieran pedir, no duden en escribirnos. Para cerrar este bloque de fertilización, podemos decir que para las condiciones de los ensayos que mostré, aumentar 1 kilogramo de nitrógeno disponible en el suelo se tradujo en 30 a 40 litros de leche. Y que por kilogramo de nitrógeno aplicado, tuvimos una eficiencia en kilogramos de grano entre 20 y 30 kilogramos de grano por kilogramo de nitrógeno aplicado. Si ese kilogramo de nitrógeno aplicado nos cuesta entre 7 y 10 kilogramos de grano, pensemos que tenemos un diferencial de granos que podrían ser capitalizados al bolsillo del productor. Por lo tanto, podemos aseverar que fertilizar con nitrógeno siempre es una inversión. Bueno, ahora los dejo en compañía de Santiago Turn, con Fertilización en la Mira, no podemos fallar, un título prometedor, así que bueno, lo dejo con Santi. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En esta presentación que se titula Fertilización en la Mira, no podemos fallar, les voy a presentar un poco el efecto que tiene la calidad de aplicación de fertilizantes sobre el rendimiento de los cultivos y cómo podemos determinarla y definir qué es una excelente, o una muy buena o una mala calidad de aplicación de fertilizante. Cuando hablamos de calidad, justamente de aplicación de fertilizantes sólidos por proyección, hay 3 factores fundamentales. Uno es el tipo de fertilizante, ¿sí? Y su estado, o sea, las características físicas que tenga al momento de que se carga la máquina.
Otro es el tipo de máquina y las configuraciones posibles, y otro muy importante es el operario, o sea, la capacitación y el conocimiento que tenga el operario de esa máquina y de calidad de aplicación. Si vemos una imagen como esta, que es bastante común en los cultivos de grano fino, que se ven lotes con franjas, que siempre nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿El fertilizante no fue de mala calidad? ¿La máquina estuvo mal regulada? ¿El operario no supo cómo configurar la máquina? ¿O se equivocó con el ancho de labor? Bueno, puede ser cada uno de esos factores o puede ser una interacción justamente de los tres. En este caso puede ser que la uniformidad de distribución, como se ve en el gráfico, haya sido correcta, pero hubo un error en el ancho de labor, entonces las franjas que se ven con un verde más claro pueden llegar a estar representadas justamente por donde hay menos cantidad de fertilizante. O puede ser que el ancho de labor elegido sea el indicado sea el correcto, pero la uniformidad de distribución no sea buena. O puede ser las dos cosas, un ancho de labor mal elegido y una desuniformidad en la aplicación de fertilizante en el terreno que puede estar dada por mala regulación de la máquina o un fertilizante de mala calidad. Bueno, ¿cómo caracterizamos los fertilizantes? Hay varias características físicas que tienen, una de ellas es el tamaño de la partícula y la densidad, y el tamaño y la densidad están o definen gran parte de la capacidad de proyección que tiene una partícula. En términos generales, una partícula que es de mayor tamaño y tiene mayor densidad, tiene más capacidad de vuelo o más capacidad de proyección que una partícula que tiene menos de cada una de las características que les mencioné. También es muy importante la esfericidad que tenga esa partícula, porque si la partícula está rota o está partida o no es completamente redonda, lo que puede pasar es que tenga mucha fricción por el viento y la velocidad o la distancia, perdón, de proyección sea menor. Bueno, aquí tenemos un gráfico, una tabla que se puede ver la densidad de los diferentes tipos de fertilizantes. Lo que les quiero remarcar aquí es que en una misma partida de fertilizante podemos tener dos tipos diferentes de densidad. Tal vez venga un camión con un tipo de una densidad y otro con otro. Y es muy importante medir la densidad de cada uno de los camiones o de cada una de las tandas de fertilizantes que se adquieren, porque va a definir la dosis por hectárea. Gran parte de las máquinas que existen hoy en el mercado se regulan su dosis a partir de la densidad del fertilizante. Otra cosa muy importante es la dureza. Un fertilizante que tiene baja dureza en la partícula va a ser muy fácilmente estallada la partícula cuando tiene contacto con la aleta del plato o cuando es, por ejemplo, impactada en el difusor de una máquina neumática. Otra de las características muy importantes es la distribución del tamaño de partícula. La distribución del tamaño se puede determinar a partir de normas internacionales que te digan que con diferentes tamices podés separar el tamaño de las partículas, pero en términos generales, un fertilizante de buena calidad es aquel que tiene 80% de partículas entre 2,5 y 4 milímetros. Como se puede ver en la imagen, tenemos un urea que tiene más del 80% entre 4 y 3,1 milímetros de tamaño. Esto es muy importante porque va a facilitar la calidad de aplicación, va a facilitar la regulación de la máquina y el ajuste correcto del ancho de labor. Como podemos ver aquí, esto es urea, esto es fosfato monomónico. Bueno, depende del tipo de fertilizante, va a depender la distribución del tamaño de partículas. También es muy importante la distribución al momento de hacer mezclas físicas. Pero, por ejemplo, miremos esta distribución, donde tenemos un 70% aproximadamente de tamaño entre 280 y 200, pero tenemos una gran cantidad de fertilizante, un 10, un 20% de mayor a 4 milímetros. ¿Qué puede pasar? Puede pasar esto, que en una máquina de distribución por platillos podamos tener acumulación de fertilizante en los extremos, por la acumulación justamente de esas partículas que son demasiado grandes, demasiado pesadas y que son las que se proyectan a mayor distancia. Y si la máquina tiene limitadas las configuraciones, es muy difícil poder lograr una calibración. O sea, esto es un caso donde la calidad del fertilizante
imposibilita que la calidad de aplicación sea buena. Por ahí la máquina permite hacer buena calidad de aplicación, pero con fertilizantes mejores. En este caso, por ejemplo, tenemos un fertilizante, la imagen que les mostré anteriormente, donde tenemos una buena distribución por tamaño de partícula, o una acumulación en un solo, entre dos tamices, y podemos ver que con este tipo de máquina se logró un ancho de labor de 36 metros con un coeficiente de variación, que es la medida de dispersión y la medida de calidad de aplicación más utilizada, de 18%. Aquí tenemos otro tipo de fertilizante, esto es una mezcla física de urea con sulfato de calcio. Lo que hicimos fue, determinar la calidad de aplicación con diferentes tipos de máquinas. En una máquina neumática se logró un coeficiente de variación en el ancho de labor de aproximadamente 20%. Este coeficiente de variación es aceptable, pero cuando analizamos la distribución o la uniformidad de distribución de cada uno de los componentes de la mezcla, encontramos que para la fuente azufrada los niveles de variación eran cercanos al 40%, que no es aceptable. Por lo tanto, en este caso, este es otro ejemplo de que una mala calidad de fertilizante puede desmerecer totalmente la calidad de aplicación, y que ninguna máquina puede aplicar con buena calidad si el fertilizante no lo es, no tiene buena calidad. Este es el mismo fertilizante el mismo día con otra máquina de platillo, con un coeficiente de variación similar y con una distribución de cada uno de los componentes también similar. Aquí tenemos un resumen de los dos. Bueno, otro de los puntos sumamente importantes al momento de definir la calidad de aplicación es el operario. El operario tiene que estar capacitado, no se puede poner a cualquier persona arriba de una fertilizadora. El operario aparte tiene que conocer muy bien la máquina y tiene que conocer muy bien qué regulaciones debe hacer cuando se cambia el tipo de fertilizante. En este caso les muestro una imagen que se puede ver donde hay una aplicación con una gran parte con un verde determinado, y luego hay franjas o líneas muy continuas, no tan anchas, con un color amarillo. Esto puede ser fertilizante, puede ser máquina, puede ser operario. Lo que pasó aquí es que la máquina tenía una uniformidad de distribución buena, pero lo que ocurrió es que el operario se equivocó con el ancho de labor. Entonces, en la zona de superposición, que es la zona que se ve amarillo, hubo menos cantidad de fertilizante que en el resto, y por eso ocurrió esto en este caso. Justamente esta es la distribución que caracteriza ese tipo de aplicación, ¿sí? Las zonas donde se ocurriría ese cambio de coloración, esa pérdida de eficiencia, o sea, menos cantidad de fertilizante en esa zona. Bueno, y en esta imagen que les mostré al inicio, ¿qué es lo que se puede ver acá? Que yo les mostré qué podía ser este problema. Bueno, en este caso fue la máquina, ¿sí? En este caso la regulación de la máquina no era la correcta para ese tipo de fertilizante, con dos picos hacia los extremos de la distribución, que justamente son representados por las bandas o las franjas más verdes, y una zona central de la máquina con menos cantidad de fertilizante, que representa las zonas más amarillas. Esto puede generar muchísimas pérdidas de rendimientos que después vamos a ver. Para que tengan una idea, esto es un caso extremo, pero tenía aproximadamente 70% de coeficiente de variación. Bien, pero ¿cómo analizamos o cómo determinamos la calidad de aplicación para máquinas por proyección, tanto sea para máquinas de platillo como para máquinas neumáticas? Para todas las máquinas que les mencioné recién, lo primero que hay que hacer es la determinación de la variación o de la uniformidad de distribución de fertilizante en el terreno. Luego, el paso siguiente es la determinación del ancho de labor efectivo en las máquinas de plato. En las máquinas de platillo, en las neumáticas, como los difusores están colocados en un botalón de ancho fijo, no se hace, pero sí en todas también se hace la calibración de la dosis. Pero bueno, la primera parte es la determinación de la variación. ¿Cómo se puede hacer? Hay normas internacionales y hay modificaciones a las normas. Lo primero que nosotros recomendamos hacer es colocar una línea de bandejas, de cajas, que superen el ancho de labor que nosotros pensamos que va a ser efectivo. Se pasa con la máquina por el medio de esas cajas, se junta el fertilizante, se pesa y se carga una planilla, y se observa la uniformidad o la desuniformidad que tiene
de fertilizante que recolectaban las bandejas. El número mínimo de bandejas, según algunos trabajos que hemos realizado últimamente, nos da que con 15 bandejas podemos lograr un coeficiente de variación muy cercano al coeficiente de variación real, que sería colocando una línea completa o una cobertura total de bandejas. En este caso lo que pasa es que tenemos acumulación a los extremos de la máquina. Entonces, ¿dónde actuamos? Podemos actuar fundamentalmente en 3 puntos. En la velocidad de los platos, que nos va a determinar el ancho de labor, hasta un punto. Hay varios trabajos donde se indican que a partir de 900 revoluciones por minuto el ancho de labor ya no crece más, ¿sí? Porque se supera la capacidad, o sea, hasta esas revoluciones la partícula puede proyectarse. Más que eso, el aumento no es significativo en cuanto a la distancia de proyección. También puede ser el punto o de caída del fertilizante en el plato, que la mayoría de las máquinas ya es concéntrico, o también puede ser la posición de las aletas. Como vemos ahí, lo que tenemos es acumulación en los extremos. Y lo que puede ser, que es bastante común, es que una de las aletas, que por lo general puede ser la aleta larga, que es la que distribuye en la zona más alejada del centro, esté en la posición más larga. Y justamente eso es lo que pasaba en este ejemplo, y lo que hicimos simplemente sacar un tornillo y correrlo hacia atrás. O sea, lo que pasó aquí es que metimos la aleta se metió más dentro del plato y reducimos su largo, reducimos su velocidad tangencial, y de esa manera la capacidad de proyección de las partículas. Volvimos a medir y logramos esto. Pero bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cómo sabemos cuando una distribución es buena o no es buena, o es excelente o no es apta? Bien, según las mediciones que tenemos nosotros a campo, un coeficiente de variación excelente es aquel de menor a 10%. ¿Sí? Muy bueno entre 10 y 20, aceptable entre 20 y 25, y no aceptable es mayor a 25%. Para que tengan una idea de todos los relevamientos que hemos hecho de más de 100 máquinas, el 80% se encuentra entre 20, 25 y mayor a 25. ¿Sí? Sin embargo, hay máquinas en el mercado argentino que están en este tipo de clasificación con coeficiente de variación entre 10 y 20%. Y nosotros creemos que es donde tendrían que apuntar todos los fabricantes de fertilizadoras a obtener distribuciones con fertilizante de buena calidad en estos niveles. Obviamente que podemos tener la mejor máquina de mercado, podemos tener el operario más capacitado, pero si la calidad de fertilizante no es buena, va a ser muy difícil lograr un coeficiente de variación aceptable. Lo mismo si el fertilizante es bueno y la máquina tiene limitadas regulaciones. Bueno, ¿y cómo determinamos el ancho de labor efectivo? Ya vimos que la distribución es correcta. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, si la máquina anterior eran 30 metros, colocamos de nuevo las bandejas en el ancho de labor que nosotros pensamos que tiene la máquina, y pasamos con el tractor a 15 metros, digamos, a 15 metros de la primera bandeja, pasamos por el medio de las bandejas y luego pasamos a 15 metros de la última bandeja. ¿Esto por qué? ¿Por qué es importante hacerlo de esta manera? Porque justamente acá podemos ver la superposición de los dos platos, ¿sí? Hay otra opción que es pasar por la primera bandeja y por la última, pero vemos solamente la superposición de un solo tipo de plato. Nosotros recomendamos siempre tomarse el tiempo una vez que esté bien calibrada la máquina y ajustar el ancho de labor. Imagínense que lo ajustamos con urea y la distribución es buena, nos cambia la granulometría de la urea, la distribución suponemos que va a ser buena, pero nos va a modificar el ancho de labor. Entonces, esto es una tarea que habría que realizar cada vez que cambiamos de partida de fertilizante y de tipo de fertilizante. Nos puede arrojar algo así: esto es algo aceptable, un ancho de labor de 47 metros, esto es con sulfán, con una máquina de Yacto, y un coeficiente de variación con superposición de 15%, esto es muy, muy bueno, y ahí damos por completo las dos primeras etapas. Y finalmente la calibración de la dosis, que hoy las máquinas tienen o sea, la calibración de la dosis de los 3 puntos es lo más fácil de hacer, y como fácilmente se puede lograr muy buena precisión. Ya puede ser modificando, digamos, o juntando el fertilizante
a partir de mover una rueda de mando o lo que sea, o puede ser a partir de movimiento electrohidráulico con el monitor, o puede ser a determinación en el momento con balanzas de alta precisión. Lo importante es que la dosis arroje siempre un error máximo de un 3%. Bueno, ¿y qué efecto tiene una mala, una buena, una excelente distribución sobre el rendimiento de los cultivos? Que esto es siempre, esta es la información que no estaba publicada, no estaba actualizada. Esto es un trabajo que realizamos en el año 2018 y probamos una máquina neumática completamente nueva, una doble disco regulada y una doble disco desregulada, y fijamos estos 3 coeficientes de variación. 22% para la doble disco y la neumática regulada y 45%. Y los resultados en rendimiento de maíz son estos. 12.000 kilos, 12.200 y 12.000, aproximadamente 200 para la neumática y la doble disco regulada, sin diferencia significativa, pero 1.000 kilos de diferencia de rendimiento de maíz por no regular la máquina. Fíjense el impacto que tiene la regulación de la máquina, y estamos aplicando 80 kilos de urea por hectárea, ¿sí? Y fíjense, lo importante es mirar el rendimiento de la doble disco no regulada respecto al testigo sin N. O sea, es muy alta la ineficiencia de uso del nitrógeno cuando es la distribución de fertilizantes es mala, ¿sí? Porque en las zonas de mayor cantidad de aplicación el cultivo no llega a compensar, y en las zonas donde hay muy poca cantidad de fertilizante, obviamente el rendimiento se ve en decremento. Y, por ejemplo, si analizamos el ingreso neto, acá tenemos el ingreso neto con un margen bruto determinado que calculamos. Más o menos aproximadamente está en el 1.200 la regulada y la neumática, y la doble disco no regulada, y respecto a las otras dos, tiene una diferencia de 150 a $200. Solamente por regular la máquina podemos tener $200 más de ingreso neto, y creo que es muy importante este dato, y sobre todo si se compara con el testigo, con la no aplicación de fertilizante, acá se ve más todavía la ineficiencia de una mala regulación o una mala configuración. Estos son otros datos que tenemos que son recientes. En trigo probamos estos 3 tipos de uniformidad de distribución con una máquina de platos, 15%, 23 y 54 con urea. Aplicamos 250 kilos de urea por hectárea, y aquí tenemos el rendimiento del testigo y de cada una de las distribuciones. Y lo impactante acá es que una uniformidad de distribución que nosotros clasificamos como muy buena genera 1.000 kilos de diferencia de trigo y 2.000 kilos de diferencia con la aplicación de peor calidad, y 1.000 con la aplicación de calidad intermedia. Y acá también entonces se puede ver bien el impacto, la importancia de la regulación correcta de la máquina y de una elección de fertilizante de buena calidad y de la capacitación oportuna del operario. Y cuando lo llevamos a dinero esto, bueno, aquí tenemos aproximadamente, si vamos a los extremos, entre una distribución de excelente calidad, de muy buena calidad, y una distribución de mala calidad, tenemos 250, $270 de diferencia, la misma cantidad de fertilizante aplicado. Entonces, reitero, lo importante siempre es elegir un buen fertilizante, hacer una regulación, tomarse el tiempo de regular la máquina y tomarse el tiempo de capacitar al operario para que ajuste bien los anchos de labor y logre una alta eficiencia de aplicación. Bueno, esto es lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Santiago, la verdad, muy buena la presentación, Santi, siempre echando un poco de luz sobre cómo fertilizar, cómo es el correcto uso de las maquinarias y cómo ser más eficientes. Y ahora vamos a seguir con la compañía de Federico Sánchez, que nos va a hablar de tecnologías para cosechar más y mejor. Así que bueno, lo dejo en compañía de Fede. Bueno, mi nombre es Federico Sánchez. Un poco nos encontramos iniciando ya con gran parte del área de cosecha, sobre todo lo que es en el cultivo de soja en gran parte de nuestro país, y también desarrollándose lo que es la cosecha de maíz. Entonces un poco la idea es hacer un breve repaso de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta
al momento que llega la cosechadora al lote para ser eficiente. Cuando llamamos ser eficiente es cosechar la mayor cantidad de granos posible, a la vez que hacerlo con la mayor calidad que tenemos, que podemos lograr de ese grano, ¿no es cierto? Un poco esta es una imagen que estamos viendo, como decimos, está evolucionando la cosecha, se inició a fines de marzo en gran parte de la Argentina y está avanzando hacia la zona centro, donde ya también se ha desarrollado gran parte, y también creciendo hacia el norte, y estamos viendo mucho huachaje. Todavía no han llegado las heladas tempranas, que es un poco lo que mata este huachaje, fundamentalmente en soja y también en maíz, pero esto es una foto que hoy cuando vamos transitando alguna zona del país, son los puntos donde tenemos que mejorar y que nos evidencia lo ineficiente que somos en algunos casos para realizar la cosecha. Cuando vemos esto bueno, ahí estamos viendo pérdida por cola. Entonces, si vemos pérdida por cola, podemos hablar de una mala regulación de una máquina, pero en muchos casos una máquina obsoleta. Estamos usando tecnología que está inadecuada, que presenta grandes desgastes de los componentes en la máquina y que al momento de trabajar en lotes de alto rendimiento o mediano rendimiento nos genera esta pérdida. Entonces terminamos pagando un costo muy caro por no utilizar una maquinaria en buen estado. En Argentina las pérdidas de soja son muy importantes y es un punto fundamental y crítico donde tenemos que mejorar. Estas son las estadísticas que lleva a cabo el proyecto de eficiencia de cosecha de INTA desde hace más de 26 años, y a donde nos marca lo grave que cuando empezamos a cuantificar, por ahí vemos lotes con 30, 40, 50 kilos, que es por hectárea, que es lo normal que se puede llegar a detectar en soja, pero vemos muchos casos, desgraciadamente, de lotes que superan los 200 kilos y son los que nos llevan a cabo, nos hacen un mal promedio a nivel país en cuanto a la pérdida por cosecha. El objetivo es trabajar por debajo de los 120 kilos por hectárea, pero una máquina en óptimas condiciones en soja debería trabajar por debajo de los 50 kilos por hectárea sin duda. ¿Es posible reducir ese nivel de pérdida? Por supuesto que es posible. Tenemos un parque de cosechadoras muy bueno en Argentina, tenemos un parque de 24.000 máquinas, de las cuales 16.000 están activas, que tienen una antigüedad promedio de unos 10 años, o sea que estamos hablando que el 60% de ese parque es axial o un sistema híbrido con separación axial, y donde tenemos contratistas que son muy profesionales y nos pueden ir ajustando la máquina. Lo que tenemos que hacer es estar presente en el momento de la cosecha y ver todos los ajustes necesarios que tenemos que hacer para trabajar debajo de ese nivel de pérdida. En cuanto a la extinción de incendios, este es un punto fundamental, sobre todo en algunas zonas. Estamos, por suerte, desarrollando la campaña de cosecha con pocas precipitaciones. Eso nos puede llevar a que haya condiciones para que se genere mayor cantidad de incendios. Siempre hablamos, esto es un trabajo que hacemos con Santiago Torn de INTA Balcarce, de la Facultad de Balcarce, que hay la regla de los 30, condiciones predisponentes para que se genere incendio en cosecha, más de 30 grados centígrados, menos del 30% de humedad relativa del ambiente y más de 30 km/h de viento. Bajo esas condiciones tenemos muchas posibilidades de que se genere un incendio en una cosechadora. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente jugar con el viento, que no trabajar con viento de cola, porque la cola nos coloca que toda esa borba de la máquina bañe todos los órganos del motor, donde hay muchos puntos donde se trabaja más de 600 grados centígrados y tenemos mucho riesgo de incendio. La borba es un producto altamente combustible y nos puede generar muchos problemas. Entonces, trabajar con viento de frente para que toda esta zona tenga autolimpieza y no se genere acumulación de ese material que nos puede generar algunas pérdidas. Otro punto fundamental cuando hablamos de siembra directa es que la cosechadora es el principal diseminador de malezas resistentes. Este es un trabajo que también hizo la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, en conjunto con INTA, donde se valoran máquinas que salían de la provincia de Córdoba y llegaban a la provincia de Buenos Aires con ese nivel de semillas. Es un muestreo de 30 máquinas que se hizo. Bueno, esto es fundamental. Si trabajamos en un lote sucio, después tenemos que hacer la limpieza de esa máquina, destapar sin fines, destapar norias, que son los lugares donde se acumula la semilla de las malezas resistentes. Ustedes saben que la semilla de la maleza resistente tiene bajo peso específico y se acumula en esos lugares ocultos de la cosechadora.
hacer una muy buena limpieza con aire. Si entramos a un lote que es crítico, lo que tenemos que hacer es agarrar un fardo de alfalfa limpio, embrasar la máquina con sumo cuidado porque la máquina está embrasada y hacerlo pasar. ¿Para qué? Para que genere, que simule que la máquina está trabajando llena y limpie esos puntos ciegos de la máquina, porque si no la máquina se va a limpiar apenas ingrese el lote, pero no va a infectar nuestro lote con semillas que no es correcto y que nos va a traer mucho dolor de cabeza al año siguiente. Y a su vez, si tenemos manchones de malezas, no pasarle por encima porque la máquina lo único que va a hacer es sembrarlo en el resto del lote. Lo que tenemos que hacer es esquivarlo y trabajarlo de forma diferenciada. Vamos a hablar puntualmente de maíz en pérdida de cosecha. Históricamente, como en soja, en trigo, en todos los cultivos, el INTA sigue haciendo todos los trabajos de relevamiento de pérdida, pero desde hace 2 años separa mucho lo que es el maíz temprano, que es el que estamos cosechando en esta época, marzo, abril, los maíces sembrados a principio de temporada, de los maíces tardíos, que se han puesto muy de moda en la zona central y zona norte de Argentina, porque agronómicamente nos traen muchos beneficios, pero en cuanto a la eficiencia de cosecha son mucho más complicados. Son plantas que se secan a campo, porque en Argentina, desgraciadamente, no secamos, los cultivos se pierden humedad en el campo, lo agarran las heladas y terminan mucho tiempo y terminamos cosechando julio, agosto y septiembre en algunos casos. Ni hablar de los problemas de hueco que podemos llegar a tener, pero muchas veces, si son maíces de alto rendimiento, son mucho más susceptibles a tener boleo de espía que los maíces que cosechamos en época temprana. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y trabajar con estos lotes en forma diferenciada. En el caso del maíz también el 72% de las pérdidas las genera el cabezal y el 28% restante los órganos internos de la máquina. Lo fundamental es que, a diferencia de soja, una mala regulación del cabezal en maíz puede hacer que ingrese material no deseado a la cosechadora y que lo veamos en la parte trasera de la máquina. ¿Cómo trabaja un cabezal maicero? Básicamente, ustedes saben, son 2 rolos espigadores que traccionan la planta, el tallo hacia abajo, se encuentran con las chapas espigadoras que retienen la espiga y las cadenas recolectoras son lo que lo llevan hacia adentro para que ingrese por el embocador de la máquina. Aquí básicamente están las regulaciones fundamentales de un cabezal maicero. Primero, que tenga válvula de retención. Estas válvulas se pierden fácilmente, nadie las repone y son verdaderamente un buen defensor para no tener tanto boleo y pérdida de espiga, sobre todo en los maíces de segunda. Otro punto es la regulación que le damos a estas chapas. Cuando estas chapas están más reguladas y la apertura es mayor a la aconsejada, normalmente lo que sucede es que la espiga es mordida por los rolos y se genera desgrane. ¿Dónde vamos a ver ese desgrane? En el campo lo vamos a ver en el surco, bien pegado a la línea a los tallos, vamos a ver como nidos donde se genera ese desgrane. Si estamos viendo esas pérdidas pegaditos a la línea de siembra, bueno, obviamente que acá tenemos que hacer la lectura que las pérdidas se están generando en este punto del cabezal. Para hacer una buena regulación, lo que tenemos que hacer es tomar varias plantas con espigas promedio y espiga grande, nos tenemos que fijar que por la apertura que le demos pase correctamente el tallo, pero bajo ninguna circunstancia pasen las espigas. Si es un lote donde tenemos algunos casos con doble golpe o espigas muy pequeñitas y las muerde, no importa. Eso se puede llegar a dejar que muerde. Lo fundamental es que la espiga promedio y la espiga grande, bajo ningún concepto, los muerden los rolos. El otro punto fundamental es situar la zona de la espiga. Y esto es un punto muy a tener en cuenta porque hoy las máquinas nuevas con los variadores que se manejan desde arriba de la cosechadora para aumentar un poco la velocidad, se aumenta la velocidad de los rolos espigadores y hace que la planta apenas ingresa a la zona de despliegue, los rolos la traccionan para abajo y se despliega. Si la planta se despliega en la zona 1 o en la zona 2, que es cuando tenemos una velocidad muy elevada de los rolos, es muy elevada y superior a la velocidad de avance, esta espiga normalmente se cae afuera del cabezal, no es captada por el cabezal y es lo que es pérdida por boleo de espiga. En cambio, si se genera en la zona 3, es la zona adecuada, de la mitad hacia atrás, donde se genera el despliegue, el tallo sigue hacia abajo y nosotros recolectamos. Ojo, si la máquina, los rolos nos quedan muy lentos, por miedo a no tener el boleo de espiga, lo que genera es que los rolos no logran traccionar hacia abajo el tallo completamente y sucede esto. Terminamos cortando tallos, ingresando mucho tallo en el embocador.
por aquí tiene que entrar solamente la espiga, no tienen que entrar hojas ni tallos, porque lo que hacemos es cargar los órganos internos de la cosechadora y hacemos que cargamos el sistema de limpieza y terminamos generando mayor pérdida de grano. Fundamental es acá no que solamente ingresen a espiga, como en este caso. Los tallos tienen que traccionarse, ahí vemos solamente ingresan a espiga. Los tallos tienen que generarse a mitad de recorrido en la zona posterior. La altura del cabezal nos puede ayudar, o sea, ¿cómo podemos hacer para generar el espiga en esta tercera zona? Punto 1, la velocidad de los rolos tiene que estar adecuada a la velocidad de avance de la máquina. Normalmente la máquina trabaja entre 5,5 y 7,5 kilómetros por hora en ese rango, y los rolos vienen adecuados para trabajar en ese rango. Si vamos a trabajar a mayor velocidad porque es un maíz que rinde poco, lo que tenemos que hacer es aumentar la velocidad de los rolos, aumentar las RPM de los rolos y de las cadenas. Y si vamos a trabajar por debajo de esa velocidad, porque es un maíz que rinde muchísimo, vamos a trabajar a 4,5 kilómetros, 5 kilómetros, lo que tenemos que hacer es disminuir la velocidad de esos rolos para que esté adecuado. Si vamos a trabajar con una máquina convencional, siempre es importante utilizar las chapas en las esplangas, usarlas, forrarlas con estas interbarras para que la espiga no se esconda aquí y pase entera a través de la máquina y no se genere el proceso de trilla. En el caso siempre es fundamental, como decimos, en darle mayor apertura en las máquinas convencionales, el 80% del tamaño de la espiga, y en la parte trasera el 50% de la espiga, que eso es una regulación adecuada para lograr que acá se trille lo más fácil, y lo que es más duro de trillar se genere en la última sección de trilla. Si tenemos un rotor, una máquina axial con un rotor centrífugo tipo que tienen las máquinas Case, normalmente se recomienda darle el espacio entre el rotor y las camisas, que sea un 80% del diámetro de la espiga, y en el caso de un rotor a fricción tipo el que utilizan las máquinas John Deere, que sea un 60%. Este tipo de rotores tienen muela al principio y dientes atrás, y es menos agresivo, entonces por eso podemos disminuir la luz entre el cilindro y el cóncavo, entre el cilindro y las camisas, entre el rotor y las camisas. ¿Cómo medimos las pérdidas en maíz? Bueno, es similar a la cosecha de soja. Lo fundamental es que tenemos que hacer las pérdidas de pre-cosecha, tenemos que ver que no haya plantas volcadas. ¿A qué llamamos plantas volcadas? Las plantas que no van a poder ser recolectadas por la cosechadora. Lo que hacemos es determinamos una zona que está dada por el ancho de cabezal y por un largo que es de 14,3 metros, en el caso que esté sembrado 70, de 19 metros, que esté sembrado 52. Lo fundamental es que de cada surco podamos recolectar 10 metros cuadrados. Determinamos estas áreas y la caminamos. Y caminamos y vemos y evaluamos las plantas que estén volcadas en forma longitudinal, en el sentido de avance de la máquina. Si la planta está volcada en sentido lateral, no hay inconveniente porque la máquina la va a captar. El número de espigas que recolectemos en esta zona lo dividimos por el número de hileras que tienen cabezal, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras, lo divido en 7, lo multiplicamos por 150, que es el peso que presenta promedio de una espiga. Si queremos ser más exactos, pesamos los granos de una espiga, y eso nos da los kilos por hectárea de pre-cosecha. Luego arrojamos los aros de la misma forma que lo utilizamos para soja, nos colocamos en el sector entre los dos y la cosechadora, arrojamos uno al centro y los otros en los laterales, y luego evaluamos. Pero es fundamental que aquí tenemos que evaluar el boleo de espiga, o sea, el boleo de espiga que se va a generar en esta zona, cuando decíamos, tenemos el cabezal a elevadas revoluciones, y el boleo de espiga, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bueno, vamos a determinar una zona igual al número surco del cabezal, por un largo de 14,3 metros si está sembrado a 70, de 19 metros si está sembrado a 72, o de 17 metros si está sembrado a 42 centímetros, y lo que hacemos es recorrer, vamos pisando y juntamos las espigas que el cabezal no pudo captar. El número de espigas lo dividimos por el número de hileras, en este caso eran 7, lo multiplicamos por 150 y lo sumamos. Para finalizar, nos encontramos en una época muy susceptible, estamos sufriendo una pandemia muy importante y tenemos que ser muy conscientes. Por suerte, nuestro sector está pudiendo llevar a la cosecha avanzando con la cosecha, porque es una de las actividades que ha sufrido una excepción para poder
poder desarrollarse, pero lo debemos hacer con la mayor conciencia posible. Tenemos que tomar todos los recaudos necesarios, garantizar los elementos de protección necesarios, minimizar el contacto y dejar siempre una distancia mayor a 2 metros. Evitar que transiten más de 2 personas en la cabina, tanto de los tractores como de la cosechadora, solamente el operario capacitado. Evitar también en esta época el tránsito de camiones y disminuir en los campos el ingreso de gente externa. Una de las formas es aumentar el almacenamiento en silo bolsa. Luego lo vamos a poder vender y no va a afectar el transporte porque después se van a comercializar esos granos. Pero es un momento donde el país se encuentra en una cuarentena general y tenemos que ser conscientes. Y fundamental contar con todos los elementos de higiene para hacer el lavado de manos en forma rutinaria. Les agradezco mucho y quedo a disposición para cualquier consulta. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos a Fede Sánchez con algunos problemitas de conexión. Como hoy aclararon ya Federico y Joaquín, si alguna pregunta no podemos contestar, la vamos a mandar por mail. Una pregunta para Santiago Turn. Viendo los coeficientes de variación en la calidad de fertilización, Santi, ¿cómo afectaría una mala siembra? ¿Serían magnitudes similares o más grandes? Bueno, me imagino que si están hablando de calidad de siembra, supongo que será el maíz, bueno, o el trigo lo mismo, lo que mostré. Mirá, sí, de calidad de siembra tenemos que hablar de dos cosas, de uniformidad en la profundidad y uniformidad en el espaciamiento, si hablamos de maíz, por ejemplo. Estamos trabajando en eso, junto con ustedes, con KWS, para ver el efecto, sobre todo del espaciamiento, del coeficiente de variación en el espaciamiento y qué efecto tiene en el rendimiento. No lo hemos evaluado, o sea, la interacción entre el coeficiente de variación en calidad de siembra y, digamos, coeficiente de variación de aplicación de fertilizantes. Pero obviamente si... lo que pensamos es que hay una relación directa donde perdemos o tenemos mala uniformidad de siembra o tenemos espaciamientos muy diferentes, seguramente vamos a tener menor capacidad de uso del fertilizante. Yo no soy experto en fertilidad, pero en términos generales sería eso. O sea, si tenemos mala calidad de siembra y tenemos mala uniformidad de distribución de fertilizantes, seguramente van a ser más de $200 las pérdidas de rendimiento. Perfecto. Siempre cuando pensamos de maíz, pensamos de una asignación de recursos por planta, así que bueno, eso creo que queda clarísimo. Si no hacemos una distribución de recursos pareja por planta, vamos a tener seguro afectado el rendimiento. Tenemos una pregunta para Federico Sánchez. Gastón, de Zona Núcleo, nos pregunta, Fede, ¿qué otra alternativa tenemos para campos donde no disponemos de rollos o fardos para limpiar nuestra cosechadora por dentro? En el caso de lo que es problemas de cosechadoras que vengan con semilla de malezas, ¿no? Sí, Santi, ¿me puedes repetir la pregunta de nuevo? Rápido. Gastón de Zona Núcleo nos dice, ¿qué otra alternativa tenemos en campos donde no tenemos rollos o fardos para hacer una limpieza en nuestra cosechadora cuando viene con semilla de malezas resistentes? Y la alternativa, el principal punto es hacer una buena limpieza con el sistema de aire como lo hacemos en forma tradicional. Lo fundamental es destapar todo lo que es, que lo decíamos en la charla, los pisos de las norias, los sinfines, que son los lugares donde se acumula todo lo que es la semilla de la maleza resistente y tiene muy bajo peso específico. Con nosotros, cuando hablamos de usar un fardo o una parte de rollo, lo que buscamos es simular el pasaje de material cuando la máquina ingresa el lote para limpiar todos los puntos ciegos. En caso que no tengan fardos o rollos, que a su vez si utilizamos fardo o rollo tiene que estar limpio, asegurarnos que no tenga maleza en su interior,
lo que podemos hacer es ver cómo la podemos alimentar con rastrojo que podemos sacar del campo. Igualmente, si tiene que ser un rastrojo voluminoso, como puede ser rastrojo de maíz o tenemos que ver qué tenemos en el campo. El de soja no vamos a lograr un buen trabajo. La tenemos que hacer una alimentación uniforme, o sea, no importa que sea por una cuestión de 1, 2 o 3 segundos, sino lo importante es lograr que la máquina tenga un pasaje de material en su interior para limpiar todos los órganos internos donde no estamos llegando con el aire. Perfecto, Fede. Ya que estás, te hago otra pregunta que llega Mauricio desde Santa Fe. ¿Qué nivel de pérdida sería aceptable para un maíz de 10.000 kilos? ¿En kilos o en porcentaje? Nos pregunta. Me repetí de nuevo, se volvió a cortar. Por el tema de las pérdidas en kilo o en porcentajes. Claro, nos pregunta Mauricio de Santa Fe, ¿qué pérdida sería aceptable en un maíz que nos está rindiendo 10.000 kilos, más o menos, Fede? Lo importante siempre, cuando hablamos de maíz, nosotros ya no hablamos de porcentaje de pérdida, sino que hablamos siempre en kilos. Y lo fundamental en maíz, en un maíz de 10.000 kilos, o en cualquier maíz de 120.000 kilos, o un maíz de 80 quintales o 70 quintales, lo fundamental es siempre trabajar por debajo de niveles de 90 kilos por hectárea. Nosotros hablamos en kilos independientemente del rendimiento, porque cuando hablamos de un maíz de alto rendimiento, normalmente es un maíz que está en condiciones óptimas para ser cosechado. Normalmente es un maíz que está parado, las espigas tienen mucha mayor uniformidad en cuanto al tamaño. En cambio, cuando vamos a un maíz que rinde menos, ese lote por ahí suele ser más complicado porque tenemos desuniformidad de la altura de plantas, tenemos espigas de distinto tamaño y ahí se genera mayor pérdida. Entonces, siempre los maíces que rinden menos, o también la soja, suelen ser cultivos que son más complicados de cosechar que un maíz que tiene alto rendimiento. Entonces, no hablar en porcentaje, sino que hablar en kilos por hectárea, y nosotros lo que recomendamos es trabajar debajo de los 90 kilos, o sea, en los 4 aros tener menos de 30 granos. Perfecto, Fede, clarísimo. Una pregunta para Santi ahora. Santiago Tum te pregunta, Claudio, de Carlos T. ¿Qué experiencias tiene en el uso de aplicaciones de fertilizantes nitrogenados foliares versus la aplicación de urea? Bueno, sí, yo no me metí en la aplicación de fertilizante, no sé si foliar, por ahí podemos hablar de líquidos en general. Chorreado en el surco, ¿no? No sé, por ejemplo, One contra la urea. Bueno, cualquiera de los dos sistemas bien hechos funciona bien. Hemos hecho algunos trabajos comparativos, no hay diferencia en rendimiento. Por ahí, en las aplicaciones líquidas, hay que tener muy bien configurada el sistema de bajada que tengamos, ¿sí? Hay varias aristas que se abren ahí, sobre todo si lo hacemos chorreado en el surco, o algunos ya tratan de usar más cantidad de pastillas con gota más fina y aunque se moje un poco la planta, después se recupera. Pero digamos, la desventaja más grande que puede tener una aplicación líquida es que si un chorro le pega a una hilera de plantas de lleno, seguramente eso no se recupera. Después tiene algunos problemas de logística, sobre todo en la calidad del líquido cuando llega al campo, porque muchos de los camiones, de los tanques y cisternas, se descascaron por la misma corrosión que le genera el fertilizante, y muchas veces termina complicando todo ese óxido que está en suspensión, termina tapando filtros de las pulverizadoras y bueno y demás. Pero tiene, en términos de eficiencia, de estar muy parecidos, puede ser algo superior la aplicación líquida, pero tiene algunos inconvenientes operativos que no los tenés cuando haces aplicaciones sólidas, que es simplemente cargar fertilizante en una tolva y ya está. Pero bueno, obviamente siempre es difícil hacer una comparación de dos sistemas diferentes, completamente diferentes, pero en términos de eficiencia de uso del nitrógeno son similares. No sé si te respondo con eso, Santi.
Perfecto, seguramente para complementar, Santi, opino que las diferencias entre fuentes van a ser más importantes quizás hacia el norte, donde tenemos algunos otros problemas como son la volatilización y demás, que por ahí hacia el sur, con una fuente sólida, no tenemos problemas. Sí, claro, Santi. En este caso, por ejemplo, si aplicaciones en superficie de urea en primavera, embalcarse, y las pérdidas por volatilización por ahí no van a ser tan problemáticas, ¿sí? Puede estar el fertilizante un tiempo ahí. Y bueno, igual hay recubrimientos para urea, justamente para evitar esas pérdidas por volatilización. También lo hemos probado y funciona relativamente bien. Pero sí, tenés razón que depende obviamente de las situaciones, de las condiciones ambientales al momento de hacer la aplicación. Para Fede Sánchez, la última, quisiera saber cómo determinar o cuál es la mejor altura del cabezal, pensando en qué despegue ocurra en la zona 3, menciona. ¿Me lo puedes repetir? Justo se cortó. Quisiera saber cómo determinar cuál es la mejor altura del cabezal, pensando en que el despegue ocurra en la zona 3. Pregunta Joaquín de San Miguel. Lo tengo que determinar en forma visual, viendo que el despliegue se genere de la mitad del recorrido de las cadenas y de las chapas hacia atrás, y lo que tengo que observar básicamente es que no se genere boleo de espigas. Tengo que ir controlando pérdidas, determinando esa área que dijimos del ancho del cabezal por una longitud de 19 metros en el caso del sembrado 52, y tenemos que ir viendo tener boleo de espiga. Si tenemos boleo de espiga, seguramente la principal causa es que estamos espigando en la primera mitad del cabezal. Y segundo, en el caso que no tengamos boleo de espiga, tengo que ir viendo también la calidad del grano que está en la tolva, tengo que ir viendo las pérdidas de grano suelto, porque puedo estar cortando plantas, que es lo que sucede cuando el espigue se genera en la parte de atrás. Siempre lo fundamental es que esté sincronizada la velocidad de avance de la cosechadora con la velocidad del cabezal. Normalmente un cabezal viene, trabaja, está preparado para trabajar a 6, 7 kilómetros por hora. En el caso de los cabezales que tienen variador desde el joystick de la cosechadora, tenemos que ser muy cuidadosos con las revoluciones que estamos trabajando de los rolos y de las cadenas, y en ese caso trabajar siempre con 500, 550, no superar las 600 RPM, porque ese es el caso donde aceleramos mucho la velocidad de los rolos y el despegue se produce muy adelante. Perfecto, Fede, muchísimas gracias. ¿Puedo agregar algo de eso, Santi? Dale, Santi, para cerrar. No, era él preguntaba sobre la altura. Mira, la altura del cabezal va a dejar de ser importante, por ejemplo, en un maíz que esté volcado, que tenga mucha plata caída, porque ahí vas a tener que bajar el cabezal hasta lo más bajo posible para poder recuperar esas plantas, y justamente vas a tener que trabajar sobre lo que dice Fede, que son las partes más importantes, que es la velocidad de los rolos y de las cadenas, y la relación con la velocidad de avance. ¿Ah? Nada más eso. Perfecto, muchísimas gracias a los dos por contestar las preguntas. Y bueno, creo que lo que es buenas prácticas de manejo de maquinaria es algo clave en la producción, así que les agradezco. Bueno, siguiendo vamos a ir una tanda y después nos va a acompañar Alfonso Caligari con el bloque de remolacha forrajera, así que vamos a una tanda. Muchas gracias a todos y las preguntas que faltaron contestar se las vamos a estar haciendo llegar por mail.